Pues buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en otra actividad de la Feria del Libro de Murcia de este año. Hoy me acompaña Roberto Sánchez, que poca presentación creo que puedes necesitar a estas alturas de tu carrera, ¿no? Pero a quien yo quiero agradecer particularmente el cariño que le has dedicado a esta feria y todas las facilidades que nos has dado. La verdad es que trabajar con profesionales siempre se agradece, pero cuando además ves cómo te responden con cariño y con atención, pues mucho más. Entonces, antes de que nada, muchas gracias de parte de todos los que componemos la Feria del Libro por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros, hombre. Yo estoy encantado aquí de formar parte de esto y de que me hayáis invitado y de que además coincidiera con la salida de Salvarás a mis hijos y de ver Murcia, que hacía mucho tiempo que no venía. Y veo que tenéis una ciudad preciosa y muy bien cuidada y con mucho ánimo. Además, creo que he pillado el gran momento en el que, igual que en todos sitios, está la gente deseando salir a la calle después de lo que ha pasado. Así que veo que tenéis una ciudad muy vividita, ¿no? Sí, la verdad es que la gente tenía ganas de normalidad más real y creo que lo estamos comprobando. De hecho, la ventaja de tener esta cristalera y estar viendo el paseo de Alfonso X lleno es un gustazo. Pues bueno, dices que, y es así, esta novela que presentamos hoy, Salvarás a mis hijos, salió hace menos de 10 días o 15 máximo. Sí. Una segunda parte. ¿También ha ido Asesinos en Serie como para que...? No, es broma. Es broma. Es una colección interesante la que estábamos presentando aquí, por lo que hablábamos, una línea policíaca un poquito distinta, alejándose un poco de estereotipos y buscando casi romper de alguna forma la cuarta pared del teatro para meter al lector dentro. ¿Qué nos puedes contar de ello? A ver, Salvarás a mis hijos sí que es la segunda parte formal de Asesinos de Series. Aunque estos días me estoy empeñando en intentar explicar que no sería un drama leerla primero y después leer Asesinos de Series. Sí que es cierto que en esta segunda parte, que es como una segunda temporada, aquel lector que ya se haya familiarizado con los detectives, con Velasco, con Benítez, con los blogueros, que en esta segunda parte tienen algo de menos peso, encontrarán como más guiños y por lo tanto un camino más fácil y llano de cara a encontrar claves que se dejaban un poco así abiertas en el primero, pero yo en realidad los escribí seguidos. Por ejemplo, por aquí tienes Quienes manejan los hilos, que se publicó hace un año. En total creo que tengo publicadas 7 con esta de Salvarás a mis hijos, y esta de Salvarás a mis hijos es la que escribí justo cuando acabé Asesinos de Series, casi como una continuidad. Entonces yo explico que si esto fuera una película, que por cierto el mundo del cine también tiene más peso ahora en esta de Salvarás a mis hijos, en el primero tenía más peso argumental de las series, igual al director le hubiera dado por hacer un corte de montaje en el que primero empezara con Salvarás a mis hijos y después, como un gran flashback para entender algunas cosas de esta segunda, tirara de la primera. Así que, y además como en las dos se sigue una estructura bastante, porque no dejan de ser un homenaje a la cultura audiovisual que nos ha hecho, pues, no lectores, pero sí consumidores de la ficción a la que se ha dedicado y entregado siempre la literatura. Y por lo tanto también tiene esta segunda una estructura así de capítulos, como si fueran capítulos de una temporada. Dentro de los capítulos hay una secuencia de sucesión de escenas que podrían ser las del propio capítulo. Entonces, todo eso está hecho con el interés de homenajear al mundo de las series, ¿no? Y al mundo de cómo consumimos ahora la ficción. Y yo, es que cuando a mí me defienden, no, es que si tú ves Juego de Tronos lo tienes que ver todo entero desde el primer capítulo hasta el final. No soy muy partidario de que tenga que ser eso un dogma o una religión, ¿no? Y por lo tanto también se podría empezar por esta de Salvarás a mis hijos. Sí, bueno, es cierto que últimamente, sobre todo en la novela negra, esa tendencia a crear productos audiovisuales escritos, vamos a llamarlos allí, está tremendamente extendida. Es cierto que estamos en una sociedad
donde prima obviamente lo audiovisual, pero no tengo claro qué tiene de bueno aportar ese dinamismo cinematográfico a la novela. Porque a veces parece como que te quiere atropellar la acción y a mí personalmente en una novela negra me gusta ver que me dejen reposar las cosas y que no todo ocurra tan inmediatamente. Claro. ¿No? Me parece un poco forzado en ocasiones. ¿Tú cómo ves esa situación? Estoy de acuerdo contigo. Muchas veces lees una novela y en realidad en lugar de verla estás como interpretando el guión de aquello que el escritor te ha querido invitar a que imaginaras como si fuera una serie, ¿no? Yo aquí igual no lo he conseguido, pero lo que intentaba es precisamente hacer un ejercicio irónico sobre eso. Quiero decir que no quiero tanto que el lector vea una serie, sino que homenajeando a las series y siguiendo la estructura de las series, llevar el peso de una, más que de thriller aquí, son novelas con suspense, porque el thriller o la novela negra parece que tienen connotaciones de que tiene que haber mucha sangre, tiene que haber mucho asesinato, tiene que haber mucha capacidad descriptiva gráfica de cómo la sangre sale a borbotones y cómo cada movimiento de un coche que está a punto de caer por un barranco te tiene que transmitir fotograma a fotograma lo que está sucediendo. Y aquí, aunque no lo parezca, no hay mucha acción. Quiero decir que es más el suspense psicológico de lo que puede ocurrir, de lo que puede haber detrás de, por ejemplo, la vida íntima de la inspectora Velasco. Hay suspense durante toda la trama, pero no hay acción, no hay sangre a borbotones, ¿no? Entonces en eso sí que quería hacer un ejercicio un poco homenaje, pero ejercicio un poco irónico a esa descripción en la que se ha entrado, que parece que novela negra solo sea llevar a un libro lo que en realidad estamos acostumbrados a consumir en la tele, ¿no? En Netflix. Bueno, aquí en Salvarás a mis hijos, los blogueros que creaste en la primera, en Asesinos de Series, han conseguido venderle su blog a una productora. Vamos a encontrarnos la película y de repente esa película empieza a convertirse en realidad. ¿Vale? Encontramos esa situación. Perdóname, no volvemos a lo marino. Te lo digo de cariño. Sí. A ver, por ejemplo, veo que te has leído la sinopsis, pero no el libro. Te lo he dicho, eso es trampa, no, lo sabemos los dos. ¿Por qué? No, porque eso es como se vende. Los blogueros de la primera serie tenían, de la primera temporada, tenían la obsesión de crear una serie, y esta empieza con el atractivo de que esa serie no se ha convertido en serie, sino que incluso parece que ha ido a un estado mayor, que es el convertirse en una película. Lo que tú no has leído del libro es que no han sido los blogueros, sino que es alguien quien se ha hecho con los derechos. Eso es parte del misterio de este segundo libro, y esa es parte de la ironía a la que me refería antes, porque lo manido sería que los blogueros han conseguido su sueño de llevar la serie, No, los blogueros no se sabe muy bien cómo. Alguien les ha comido la tostada, y ese alguien tiene mucho que ver con, entonces ya entramos ahí en de verdad la temática de este libro, que tiene que ver con el poder de los medios de comunicación, los intereses creados dentro de la cúpula de los medios de comunicación de un grupo multimedia, quién está detrás de, quién se lleva los derechos de, dónde quedan los derechos del creador de verdad de una trama, de una serie, de un producto, como eran los blogueros que siguen malviviendo en un piso de lavapiés. De todo eso, incluso este libro habla, el Salvarás a mis hijos. Esos hijos son diferentes hijos, quiero decir que son desde unos que ahora mismo no te puedo desvelar porque haría un destripe absoluto de la novela, a los hijos de los refugiados de Idomeni, los refugiados de Siria, que estaban en un campo de Grecia y que están abandonados de la mano de Dios, ¿no? Entonces dices, ¿esto cómo puede casar con un argumento de una novela policíaca? Hay que leerlo para ver cómo puede casar. Sí, pero ahora más entra al trapo. Tu experiencia profesional, ¿cómo se ve reflejada en ese... Mira toda la maldad que tienen los medios, toda la presión de lo que pueden llegar a ejercer?
mira cómo se mueven para controlar. No hablo tanto de cómo se mueven los medios o cómo controlan los medios, sino que, igual que en el primero, hay un ejercicio bastante crítico sobre cómo se mueve según qué sector del periodismo, no tanto el empresarial, y dentro del empresarial hay una crítica de cómo las hogueras de vanidad desde los directivos pueden llegar a pasar según qué líneas de la honestidad con tal de... O sea, no hablo tanto del capital de los grupos multimedia, sino del capital humano de aquellos que dirigen los grupos multimedia y del periodismo, de dudosa catadura moral, tanto en el estrado más alto como en el más bajo. Después de veintitantos, ¿cuántos años llevas en la radio? En la radio en la SER llevo 33. 33. Sí. 33 años. Joder. ¿Cómo eres capaz de seguir desarrollando estas tramas, estas líneas de trabajo y seguir aportándole frescura? ¿A la radio o a las dos cosas? Bueno, a ver, esto yo me puse a escribir porque tenía la idea clara esta de dónde podía partir todo aquello que quería contar sobre lo que te he dicho, el periodismo, los medios de comunicación, hacer un homenaje a las series y tal, y todo eso me llevaba a un grupo que podría ser el formado por esos 3 blogueros, que tenía casi... la idea embrionaria era hacer una sitcom con todo esto. Lo que pasa es que después se desvió ahí. Y sí que tenía un poco el pulso, el músculo de, a través de los juegos de los detectives de la radio, de crear muchas microtramas pequeñitas que no tenían mucha más vida que aquella que podían tener dentro de la trama de los juegos del juego de los detectives. Entonces, por lo tanto, aquí me daba la posibilidad de jugar un poquito más largo, ¿no? Hacer el desarrollo de esas tramas, darles un poco más de vida. Y esto me coincidió en una época en la que tardaba como media hora de metro en llegar desde casa al trabajo y otra media hora en volver. Todos estos libros están escritos en el metro y están escritos en el móvil. Después corregidos un poquito en el ordenador, pero lo digo porque como mucha gente me pregunta, ¿pero cómo trabajando en un programa de exigencia diaria? Y después están escritos en el metro y en el AVE, porque después cada 15 días habitualmente en esa época iba y volvía de Barcelona y entonces en ese momento es en el que me parece que tengo que aprovechar más el tiempo, porque uno cuando trabaja en los medios de comunicación después, cuando tienes 10 minutos de descanso, tienes como la mala conciencia de que los estás desaprovechando. Y entonces esto fue como un impulso que tuve de completar esos 10, 20, 30 minutos, las 2 horas de AVE. Por lo tanto, tampoco tengo la sensación de que me haya dedicado durante muchos años en cuerpo y alma a escribir esto. Digo que se ha ido escribiendo poco a poco, poniéndole interés, eso sí, pero en los ratos libres que me dejaba la radio. Vamos a hablar un poquito de los personajes recurrentes, sobre todo de los inspectores, o de Isabel y Ricardo, ¿no? Sí. Ricardo. He hecho trampas, ¿sabes? Me has visto, lo acabo de leer, pero es que mi memoria de pescadilla a veces me juega esas malas. ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo se estás notando que toman control de líneas y que deciden? Es un concepto bastante, para mí, raro, que realmente los personajes decidan evolucionar por su cuenta y se te vayan escapando. Cuéntame un poquito, ¿cómo van? Para mí también es raro ese concepto. Quiero decir que yo antes, cuando incluso como periodista, cuando entrevistaba a un escritor y el escritor me decía, no, es que de repente el personaje vi que empezaba a hablar, yo eso no lo entendía. Es más, en mi fuero interno pensaba, menudo cursi. O sea, ¿pero qué me está diciendo? O sea, eres tú quien hace que hable el personaje. O no, es que de repente me apareció un personaje y el personaje se me fue por aquí o por allá. Yo pensaba, entre cursi o fumado. Pero sí que es cierto que cuando empiezas a escribir, por ejemplo, Benítez, que es yo creo que el personaje de todos aquellos que me dan algún tipo de referencia de lo que han leído, etcétera, el más querido. Benítez, que es el ayudante de la inspectora Velasco, es que ni en los primeros esquemas ni existía. Y de repente surgió un Benítez y tenía alma, él hablaba solo. Muchas veces recurro a Benítez porque sé que él va a ser el que me va a sacar las castañas de fuego de alguna escena. La inspectora Velasco no tanto, pero sí que es cierto, quiero decir que no fue tan espontánea, pero sí que es cierto que al tener la contrarréplica de Benítez, entonces fue perfilando a la inspectora Velasco.
Entonces yo creo que van creciendo conforme a la trama y es algo que, a ver, esto yo creo que es bastante de superchería el decir que en realidad aparecen solos y crecen y hablan, porque es algo que tú internamente no controlas pero que lo llevas ahí. Entonces yo creo que han ido más o menos siendo los que me han llevado por la mano gracias a la personalidad, por la trama, por las diferentes subtramas, etcétera. Han sido tanto la inspectora jefe Velasco como Benítez. Los otros no tanto, pero especialmente con estos dos sí que se ha dado ese fenómeno que hasta a ti mismo te daba un poquito de apuro referirte hablan los personajes. Sí que es cierto que hablan, te cuentan y que ellos tienen su vida propia. Una pregunta políticamente incorrecta. Que coges un personaje principal femenino en la policía, le das un poder bastante alto al propio personaje. ¿Qué grado de, o sea, qué porcentaje real de inspectoras jefes hay que sean mujeres como para que tantos personajes principales de novela negra están convirtiéndose, o es un poco una forma de reivindicar? En mi caso no hay ninguna reivindicación. En mi caso es porque no soy muy partidario de las cuotas. Absolutamente de ninguna cuota. No soy partidario de ninguna discriminación. O sea, ponerle positiva a discriminación es blanquear la discriminación, creo. Y surgió porque me parece que es que aunque haya 2 entre 20, las 2, y una puede ser la mía, la inspectora jefe, puede tener la misma valía, puede tener la misma o más que cualquier otro inspector jefe. Sí que es cierto que llegado a ese punto, las desventajas que tiene una mujer en la cúpula de una policía como la española, que viene de muchos años de caspa, de machismo, etcétera, eso está reflejado ahí. Pero no está reflejado, y además es una inspectora que en su vida privada lo ha pasado mal, ha sido una mujer maltratada, pero lo que quiero dejar claro no es que esté escogido el decir voy a reivindicar que sea una mujer y que sea una mujer maltratada, no, ha sido porque tenía personalidad suficiente para ser la inspectora jefe, y una vez que ha sido la inspectora jefe tiene todos esos condicionantes, pero no con ninguna... O sea, yo no quiero ponerme la medalla de que no, es que esto lo he hecho a conciencia y quiero enarbolar la bandera. Eso lo hace la inspectora jefe Velasco, es ella la que se reivindica, es ella la que muestra el carácter, el coraje, la capacidad que tiene, y para lo que no se puede obviar es que han cambiado muchas cosas, afortunadamente, en la policía española, igual que en la sociedad española, pero no deja de ser una institución plagada de cierta caspa y con cierta testosterona contra la que tiene que luchar una mujer que ha llegado y que lo ha tenido un poquito, por no decir mucho más difícil que cualquier hombre para llegar donde está, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Como mínimo, la ventaja de decir he demostrado más que los demás lo iba a tener. Eso es. El hecho de que sea también tan necesario en la novela negra que el protagonista arrastre una serie de traumas para forzarle a tomar decisiones, para marcarle... ¿Cómo lo enfocas? Aparte ya les hemos dicho, es una mujer maltratada. ¿Es posible crear un protagonista interesante en novela negra sin que venga de un mundo traumático? Espero un matrimonio feliz. Espero que sí. A ver, Velasco no se tiene que emborrachar cantando en un karaoke por la noche. No es un personaje tan atormentado. Benítez menos, porque Benítez es un viva la vida que tiene algo de según qué pasado oscuro, pero como el que podríamos tener tú y yo, que no se sabe muy bien si es que era un fumador empedernido o no se sabe exactamente qué pasado, supuestamente, o ha tenido una depresión un poquito más profunda y negra de la que se puede tener en el mundo en el que vivimos. No me gustan los personajes atormentados, no me gusta que eso defina al personaje, no me gusta porque no deja de ser un tópico al que se acude habitualmente. Lo de que Velasco haya sido una mujer maltratada es un factor en la trama que define al personaje, pero yo creo, intento al menos en las novelas, y sobre todo para esta segunda, es un factor que va a explicar el por qué ella es tan insegura, y que explique el por qué ella es tan insegura va a tener después
mucho peso en la tercera parte de la novela. Quiero decir que yo lo utilizo eso para la trama, pero no lo utilizo, no me gustaría utilizarlo como el cliché de la inspectora tiene que ser atormentada y tiene que estar emborrachándose cada noche, pero por la mañana que no se le note la pesadez de las ojeras y de la resaca porque la noche la ha pasado y después al beber la quinta copa ya la desmemoria le hace que se olvide de lo que ha hecho, una cosa quizá terrible la noche anterior. De eso me gusta huir bastante, porque creo que ya lo hemos leído todos muchas veces. Bueno, el mundo de la televisión, el libro, ahora mismo indudablemente de la mano, tienen que ir de la mano. El mundo radiofónico, ¿cómo se tiene que adaptar para poder seguir a ese camino? Yo recuerdo, bueno, no lo recuerdo, yo no las he vivido. A mí me han estado contando abuelos, bisabuelos, he tenido la suerte de conocerlos, aquellas radionovelas, aquellas... Ahora eso lo llaman podcast. Sí. ¿Es la evolución? ¿Tiene una línea de futuro por ahí? A ver, el podcast es un formato muy interesante. El podcast, como dices, es lo que conocimos de niños y tu abuelo, mis abuelos, etcétera, escuchaban en la radio, en los radioteatros, etcétera. Hubo un momento en el que, con cierto desdén, la radio se hizo o se quiso hacer mayor haciéndose muy informativa, y eso, entre el desdén de superioridad del periodismo, del rigor de vamos a contar solo la realidad y no la ficción, lo dejó de lado eso, y que no es barato hacer radioficción, hacer teatro de audio, etcétera. Ahora, con la llegada del fenómeno del podcast, afortunadamente se ha recuperado, pero la radio siempre ha superado la competencia de la televisión, de todo, de Internet, se ha adaptado muy bien a los medios. Y yo creo que ahora lo que está haciendo la radio es adaptarse a este furor que hay sobre el podcast. El otro día, me parece que fue antes de ayer, no hace mucho, en un blog de radio había una entrada muy interesante en Radio Chips que irónicamente titulaba 2022 va a ser el año del podcast. Entonces, si tú leías, decía, es que quiero ser yo el primero, el escritor de ese post de Radio Chips, quiero ser yo el primero que lo diga, porque es que en 2021 ya hubo, y entonces te ponía el link de quién había dicho que 2021 iba a ser el año del podcast, pero este no fue el primero, porque en 2020 ya hubo alguien que, y el link, 2020 iba a ser el año del podcast, así llegaba hasta 2014. Entonces, desde 2014 llevan augurando que el podcast se va a comer a la radio. 2014 va a ser el año del podcast, tal. A ver, es un formato y hay consumidores, pero ahora de momento todo esto no deja de ser un bluff, un boom. Hay dos grandes compañías, una que tiene el paraguas del grupo Prisa, que es Podium Podcast, y otro que viene de un mundo empresarial danés, que es Podimo, que han venido aquí, han aterrizado en España con mucho dinero para invertir para coger su sitio, para coger su lugar. Pero después veremos en qué se queda todo eso. O sea, yo recuerdo cuando empecé en la radio, en mi pueblo había 5 emisoras de radio, en un pueblo de 40.000 habitantes. Ahora queda media, quiero decir, media porque la comparten una municipal entre un pueblo y otro. Ahora mismo vivimos, o sea, no hay tiempo, no tenemos tiempo todos para consumir todos los podcasts. El vecino de al lado, todo el mundo quiere ser podcaster, todo el mundo se cree que va a ser una estrella del podcastismo y esto es un fenómeno que se aplacará, se quedará en un 3% de todo lo que se produce ahora. La radio se ha situado bien para que de ese 3% el 2% sea de los que ahora mismo están en el negocio de la radio, y a lo mejor todavía en 2030 hay alguien que escribe 2030 va a ser el año del podcast, si es que no ha pasado ya la fiebre esta del podcast. Bueno, sí, en 2018 el libro en papel iba a desaparecer. Por ejemplo, ¿no? ¿Y los audiolibros? ¿Quién consume audiolibro? Habrá gente que consume, pero ¿dónde están las grandes campañas no quiero nombrar a ninguna, pero de los grandes grupos que se habían metido en esto del audiolibro, que habían dedicado todas las editoriales? Dijeron, hombre, por si esto al final es el éxito también aquí en España, tenemos que invertir nos tenemos que situar. Todas han replegado velas ahora. En el sector del libro, tú que lo debes conocer más, ¿qué se vende en audiolibro en España?
Entre libro electrónico y audiolibro todavía no llegan al 20%. Y ya está. Y por muchos años, ¿verdad? Oye, siguiendo con el tema de la radio, te tengo que darle enhorabuena porque te hayan mandado a la madrugada con un programa. No me han propio. mandado a la madrugada, me he mandado yo. Es que lo diré, da igual. Hace 9 años, cuando la SER decidió quitar el Si amanece nos vamos, mucha gente pensó, es que este ya lleva 18 años en la madrugada, está cansado, ha decidido irse. Y todavía hay gente que me dice, ¿por qué te fuiste de la madrugada? No, yo no me fui. Decidió la SER, una decisión no compartida, ya lo he dicho, tampoco es ninguna sorpresa, no compartida por mí, pero bueno, aceptada, porque me parecía no era una buena idea, como yo creo que se ha demostrado ahora. No era una buena idea quitar un programa para poner un programa grabado más. Mira, en eso sí que tiene mucho que ver el mundo del podcast. El mundo del podcast para la radio lo que hace es que tú, ahora, si quieres escuchar El Larguero, no hace falta que la SER te repita El Larguero a las 4 de la madrugada, porque tú te escuchas El Larguero cuando te da la gana. Y hasta mi madre, que no es que sea muy avezada en tecnología, ya hace 9 años, cuando hacía Si amanece nos vamos, me tenía que escuchar en un transistor. Ahora me dice que me escucha en el podcast, en un teléfono móvil. O sea, esa es una ventaja para nosotros. Es un añadido. Es igual que las redes sociales y todo eso son añadidos, herramientas para la radio. Pero digo que en aquel momento yo no quise irme de la noche, y aún así hay mucha gente que dice, ¿por qué dejaste la madrugada? Y ahora que he sido yo el que en un momento dado me planté en el despacho de la directora y le dije, yo creo que deberíamos volver. Y ella igual ese día había desayunado bien y aceptó. Bien, pues he sido yo el que he dado el paso, porque creo que había llegado el momento, porque ahora era el momento en el que la SER pensaba que sí que es cierto que cuando quieran escuchar un programa grabado pueden ir al podcast, y se habían dado diferentes circunstancias personales dentro de la radio para que yo pudiera dar ese paso, pero no me han mandado a la madrugada. Además que es me hizo gracia porque algún tuitero incluso, porque en Twitter ya sabes que hay de todo, lo leyó eso y lo puso, pero vamos, como si tuviera información de primera mano de que la SER me había mandado a galeras a la madrugada. O sea, y es todo lo contrario. Para mí es un premio, así se vive en la casa, así lo vivo yo. Estoy contentísimo de volver a la madrugada, estoy contentísimo de que todos los compañeros y todos los oyentes me hayan transmitido que están especialmente alegres de que vuelva el Si amanece nos vamos. Así que es, yo creo que una gran noticia para mí. Para ti, yo tendré que oírte en podcast porque a esas horas te aseguro que soy incapaz de permitir. También contará para el EGM y también te lo admito que lo escuches en podcast. Bueno, oye, quiero que firmes los libros a esta gente que está aquí esperando, así que me gusta llamar, bueno, creo que lo se llaman así, de el elevator speech, ¿no? Esos 20 segundos. ¿Cómo convences tú a alguien de que este libro hay que leerlo? Esto del pitching lo utilizamos cuando vamos a algún productor ejecutivo de alguna productora, de alguna multimedia, a una plataforma, Movistar, por ejemplo, para vender esto. Me dicen, esto del pitching, 20 segundos, tal. No sé cómo vender esto en 20 segundos. Yo además que en la radio tenemos como cierta tendencia a enrollarnos, no sé cómo explicar que en 20 segundos qué es lo que contiene la novela, qué hay, qué es lo que pueden encontrar. Bueno, a mí me gustaría solo decir que a los que les gusten las series pueden encontrar aquí un motivo para ver el guiño ese irónico y a la vez de homenaje que se le da a la cultura de las series, y a quien no le gusten las series puede verlo como una trama literaria también desde la distancia, hasta un poco sarcástica sobre el furor y la fiebre que todos tenemos de las series. Hay suspense, hay cierta ternura de los personajes y hay mucha crítica social, tanto en Asesinos de series como en Salvarás a mis hijos. Y ya que lo tengo aquí encima, porque además lo hemos empezado, te lo he confesado antes de entrar, porque me preguntaba alguien esta mañana, dice, ¿cómo vas a presentar un libro que no te has leído? Bueno, pero te has leído el otro. Lo primero, porque tengo un profesional de la radio al lado que lo pongo solo y no necesitas a nadie que te acompañe. Segundo, porque las cosas se dicen directamente, me llegó antes de ayer y no me ha dado tiempo a leerlo. Claro. Pero primero, muchísimas gracias a Roca Editorial porque me ha hecho llegar los ejemplares de los tres títulos que tienes con ellos. Este me llegó un viernes y el sábado lo cogí y a mediodía me lo había terminado.
Vamos a hablar un poquito. ¿Te importa? Claro, no, por supuesto. Por supuesto. Aunque ya advierto que bueno, a lo mejor en Casa del Libro, el Corte Inglés lo tienen. Aquí tenemos los dos de asesinos de series. A mí el puntito que le das a la trama, vamos a estafar a... ¿Puedo decirlo directamente? ¿Cuánto tiempo tiene este libro? ¿3 años ya? No, este se publicó hace 1 año, porque además ten en cuenta que hace justo 2 años fue cuando, 27 de octubre me parece que es, de 2019, que algunos lo marcan como el inicio de todos los males, porque desde que levantaron la tapa, bueno, la tapa en realidad no, pero al menos la tumba, aquí en España ha pasado de todo. Entonces, se me ocurrió viendo el momento, las imágenes de la exhumación y el traslado en helicóptero, que eso fue hace 2 años, y por eso en ese momento me puse a escribirlo. Y hace 1 año que se ha publicado. Es el momento en el que exhuman a Franco y lo llevan desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingo Rubio. Y entonces me imaginé, ¿qué pasaría si el helicóptero que traslada ahora a Franco se estrella? Porque, además, lo que también juega este libro, que es una ucronía, medio ciencia ficción, pero muy real, porque todo lo que se cuenta aquí en realidad ha pasado, lo que pasa que está cambiado de eje o de orden. No se levantó nunca la tapa del ataúd donde está Franco. Y es más, en 1975, cuando se enterró, llegó por diferentes circunstancias hasta el Valle de los Caídos sin que nadie, ni el notario mayor del reino, hubiera certificado que quien estaba allí dentro era Franco. Por lo tanto, ¿qué ocurriría si se estrella ese helicóptero y se demuestra que Franco no estuvo nunca en el Valle de los Caídos? Y a partir de ahí es la trama esta de quienes manejan los hilos. Bueno, puedo prometer y prometo que te traeremos más veces a Murcia. Cuando queráis. Puedo prometer y prometo, como decía, que me habré leído al menos estos 2. Espero que te entretengan. Seguro que sí. Quiero darte las gracias de nuevo, Muchas Roberto, gracias por el Raúl. esfuerzo que habéis hecho para estar hoy aquí. Que espero que disfrutes de esta feria nuestra que está a tu disposición y que, por favor, cuando termines con ellos, los 3, que me los firmes. Muy bien, muchas gracias. Si gracias, queréis, Roberto, a vuestra disposición. ¿Queréis hacerle alguna pregunta? Tengo un micro por ahí, yo os lo dejo. Creo que a lo mejor hasta se deja. Sí, claro, lo que queráis. ¿Sí? ¿Se anima alguien? ¿Tienes el inalámbrico a mano? ¿Hay alguna pregunta? Pues entonces, a vuestra disposición para que lo firmen. Muy bien. Muchas gracias.